Aquí estamos delante de la posibilidad de poder escuchar un nuevo testimonio conforme lo hemos venido presentando. Tenemos de un extremo de la tierra y de otro extremo de la tierra. Tenemos personas de diferentes condiciones, de toda la variedad que podamos imaginar dentro del reino. Hoy, una persona que aún está en el colegio, este fin de año termina su bachillerato, que todavía no tiene cédula de ciudadanía, es un joven menor de edad, y van a ver ustedes el tamaño, no solamente su tamaño físico, que a estas alturas debe estar alrededor del 1,90, todavía crece porque apenas tiene 17 años, todavía puede crecer un poco más, sino que van a ver el tamaño de su testimonio, de ese corazón tan enamorado de las cosas de arriba, de las cosas trascendentes, de las cosas superiores. Estamos hablando de Rafael Rodríguez. Es un joven que va a presentar su testimonio. No quiero repetir lo que van ustedes a escuchar. Su señora madre, pues, es una persona de los afectos y del círculo de amistad de Lilianita Mora desde hace muchísimos años. Yo tuve oportunidad de conocerla pues antes de que tuviera al pequeño Maguey. ¿Por qué le decimos Maguey a Rafael Rodríguez? Porque cuando yo le conocí en Gilgal, le dije, bueno, tenemos la acción acá es que tomamos un nombre para el ejercicio, algo que sea significativo para ti. Por esos días, Rafael había recién regresado de México y había conocido el maguey, o sea, la planta, el árbol. La naturaleza le habló y dijo, me gustó mucho el maguey como simbolismo, y ese fue el nombre que tomó, y por eso muchas personas, no solo Rubén López y los que él menciona ahí, Eric, Liliana, sino mucha gente de compañeros de Gilgal, inclusive mi propia hija Elvira, que también hizo Gilgal con él, lo recuerda como maguey. O sea, es gracioso que tenga tanta fuerza el nombre del ejercicio por encima de su nombre de pila. Rafael es un hijo no solamente enamorado de las cosas de arriba, de los mundos superiores, de la vida trascendente, sino un amador de su señora madre, que la honra, que como él mismo la cataloga, su musa, su fuente de inspiración. Es algo muy, muy bonito encontrar esa condición humana en lo que respecta a ser hijo. Adicionalmente van a encontrar ustedes en el testimonio un relato que también me marca sobremanera, y es la dignidad que él le da a Gilgal, porque él va a un Gilgal y eso le afecta, pues, como a todas las personas que van y entienden qué es lo que está pasando allí. Eso les cambia su vida 180 grados. Muy bien. Encontró tanto en su ejercicio Gilgal que cuando él quiere regresar a otro Gilgal en otro momento,
Entonces, es un muchacho de 15 años de edad y, bueno, toca guitarra y quiere una guitarra nueva. Y la mamá le dice, bueno, escoge, vamos al almacén musical y te compro una guitarra o te envío a Gilgal. Pues para enviarlo a Gilgal, pues son tiquetes aéreos y gastos de viáticos. Hay temporadas en las cuales justamente la ciudad de la cual él viaja, que es Cúcuta, es uno de los destinos nacionales más costosos en tiquetes aéreos. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes conseguir tiquetes Bogotá a Barranquilla o Barranquilla a Bogotá por 80, 90 o 100 mil pesos, desde que no sean temporada de carnavales. Pero un tiquete Bogotá-Cúcuta o Cúcuta-Bogotá puede perfectamente costar 1 millón de pesos o más. ¿Por qué? Por lo escaso de su itinerario. Los tiquetes a destinos escasos pues son supremamente costosos. Es el caso de Leticia en el Amazonas, etc. Muy bien. Entonces la mamá le dijo, bueno, pues escoja un ejercicio Gilgal o su guitarra. Para un chico de 15 años, su guitarra nueva, comprada en el almacén musical ahí en la Avenida Cero, y dijo, wow, me voy para Gilgal. Cuando yo me entero de la dignidad que él le está dando a Gilgal, hay otras personas que ay, vaya Gilgal, vaya. No, toca becados y rogados y hacen el favor de ir. Personas que así andan, se conectan porque le hacen el favor a alguien, a un amigo, a un hermano, a un familiar. Bueno, voy a conectarme. Y el otro no, pues que gracias por recibir alimento, por recibir bendición. Y así también cuando había reuniones presenciales, etcétera, etcétera. Bueno, es la cosa graciosa de la cual habla Salomón, que uno ve a los príncipes a pie y a los siervos, o sea, a los esclavos, los ves montados a caballo. Entonces van acaballados en las condiciones de este mundo, creyendo que le rinden un gran favor a Dios acercándose a Él. Bueno, vi tan hermoso ese gesto con un chico de 15 años. Claro, pues tú lo ves y es pues un hombre por su volumen corpulento, 1,80 y tantos tendría en aquel tiempo. Y bueno, pero es prácticamente casi un niño. Entonces es destacable, es memorable. Por eso toca mi corazón y yo le cumplo el sueño completo. Fue a Gilgal y le puedo regalar una muy buena guitarra, que por supuesto ha sido, es y será de bendición para mucha gente, porque él preside alabanzas, canta, estuvo en círculos de oración. Bueno, en fin, es un personaje, ahí lo van a conocer. Los que no lo conocen, bueno, sin más preámbulos, aquí tienen un ejemplo de la nueva generación que viene detrás de todos nosotros, marcando ejemplo, dando pauta. Alguien que por su disciplina, en una ocasión estando, yo tuve oportunidad de ver una entrevista de este muchacho Maguey en televisión, donde lo presentaban como una promesa del fútbol colombiano, como arquero. Pues ahí va a contar, no cuentan mucho en detalle, pero un personaje de los directores técnicos de la selección de fútbol de Colombia, de mayores, tuvo oportunidad de verlo y decir, wow, es de verdad muy bueno. Entonces ya lo ve
el director del Club Millonarios, y lo fichan y ya forma parte de la nómina de la segunda división de Millonarios. O sea que pronto tendremos una estrella del deporte en primera línea en el fútbol profesional colombiano, y muy pronto pues lo veremos seguramente descollar en el fútbol mundial, porque es una persona que tiene clara la relación que hay entre discípulo y disciplina. Cuando los muchachos están trasnochando en las redes sociales, él está durmiendo porque se está levantando muchas horas antes de que salga el sol a entrenar, a prepararse, a orar, un entrenamiento espiritual y físico integral. Por eso no se da silvestre, eso no sucede así porque sí, que hay tan de buenas. Bueno, ahí va, ya les dije que no hablaba más largo. Aquí va Rafael Rodríguez, nuestro amigo Maguey. Buenas noches, les doy la bienvenida a mi testimonio. Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Rafael Rodríguez, más conocido como Maguey. Tengo 17 años. Nací en Cúcuta. Quien me ha acompañado a lo largo de estos 17 años es mi mamá. Es mi inspiración, ella es mi musa. Ella es la causante de que no se apague la llama del deseo que yo tengo de trascender todos los días en todos los aspectos de mi vida. Yo tengo un complemento perfecto con la iglesia, que es mi colegio. Mi colegio no es como todos los demás. Él tiene una metodología de enseñanza, de estudio distinta, basada en el amor y el respeto. Aquí realmente aprendí a pensar, cosa que me ayudaría más adelante. Y más adelante me refiero al 2019, cuando entro a Gilgal. En Gilgal fue mi gran despertar, mi primera toma de conciencia. Ahí conocí a grandes personas, a amigos que me quedarían para toda la vida, como es Rubén López, Alfredo Peña, mi hermano Eric. Que yo sé que aunque no nos hablemos todos los días, hay un amor gigante que nos une. Hay muchos más, pero pues si los menciono a todos no me da el tiempo. Bueno, después de este Gilgal yo quedo enamorado de Dios y de lo que es la nueva iglesia, y yo empiezo a ir todos los sábados, no fallaba, y todos los martes también empezaba a ir a un COE que era dirigido por la hermana Liliana Mora. Allí socializábamos, la hermana Lili o el hermano Eric traían enseñanzas, hacíamos alabanza, era algo muy bonito. Cuando yo creía que todo estaba perfecto, ocurre un gran quiebre. Mi hermana, por cuestiones de seguridad, se tiene que ir del país, emigra a Canadá con su familia, mi cuñado y mis 2 sobrinos. Esto realmente me rompió el alma y me dejó muy triste. Y yo sabía que para la época que ella viajaba, yo podía estar en Gilgal. Entonces mi mamá me dijo: listo, hijo, puedes ir a Gilgal o te puedo comprar una guitarra, pero las dos cosas no. Yo elegí ir a Gilgal y dejé la guitarra a un lado, porque yo toco guitarra. Voy a Gilgal y ya mi hermana se va. Hablando con la hermana Elisa Peña, le comento esto. Elisa le comenta a Alfredo que yo había dejado a un lado la guitarra por venir a Gilgal.
Y en Gilgal le preguntó a la hermana Paloma que si había nueva iglesia en Canadá. La hermana Paloma me dice que no, que debería abrir una cuando fuera, porque mi hermana se fue también con ánimos de que yo me fuera en un futuro, y lo haré. Después de que la hermana Paloma me dice eso, pues claramente que lo quiero hacer. Y yo después le digo a Alfredito y a todos los hermanos del consejo de dirección general que si yo podía abrir una iglesia en Canadá. Alfredito me dijo que claro, se conmovió, y fue un momento muy especial, y me dañó una sorpresa. Alfredito me dañó la sorpresa de que la guitarra que yo había hecho a un lado por ir a Gilgal, él me la iba a regalar. Bueno, ya fortalecido en el Señor, me devuelvo a Cúcuta con más conciencia y sigo mi vida. En octubre voy a Cartagena al Congreso de Valientes de David. Allá comparto este testimonio y Alfredito me da la guitarra. Después me devolví, fui a una coinonía en Bucaramanga, no me acuerdo muy bien el lugar, pero fui y compartí con los hermanos de comuneros, y bueno, fue un momento muy agradable. Seguí con mi vida, fui a Miami en el 2020, iniciando. Estuve con los hermanos de Miami y allá estaba Nemesio, el hermano Nemesio, y también pasé un momento muy agradable. Con esto voy a que los momentos más agradables que he pasado fuera de mi ciudad han sido con la nueva iglesia. Después me devolví a Cúcuta, empieza la pandemia. En la pandemia me doy cuenta de varias cosas. Sigo muy arraigado a la iglesia, haciendo devocionales, conectándome. Y en este año, en enero 19 del 2021, decido retomar mi deporte. Yo a los 12 años fui arquero en una escuela que se llama Quinta Oriental de Cúcuta. Con ellos viajé en el año 2015 a Medellín, estuve en torneos y creo yo que era buen arquero. Decidió volver. Claramente no tenía el mismo nivel que antes, pero pues con muchas ganas a retomar lo que había dejado algún día. Retomé mi deporte con muchas ganas, mucha fe, mucha disciplina, y mi crecimiento, mi avance deportivo se fue viendo, fue muy notable. Yo entro al deporte porque yo aspiro a que el deporte sea un medio para alcanzar mis sueños. ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero tener una beca universitaria en alguna universidad del MIT, y pues yo sé que es muy costoso y que la única forma de que yo estudie en una universidad de este calibre es por medio del deporte. Entonces a esto fue lo que me empecé a enfocar, y con mucha disciplina empecé mi deporte, retomé, hubo avances, me entrevistaron, seguí entrenando, conectándome a devocionales, conectándome a las reuniones nocturnas, conectándome los sábados, y todo lo tomaba para mí. Empecé empecé un camino de mucha conciencia, mucha disciplina, mucha fe. Y hace un mes Dios me abrió una puerta. Todo el camino del fútbol, Dios me ha acompañado mucho. Me abrió una puerta que pasé por ella. ¿Y qué puerta es? Venir a Bogotá a entrenar con la sub-17 del Millonarios, claramente para que ellos me vean y
tenga una oportunidad en el fútbol más adelante profesional. ¿Y a qué voy con todo esto? Primero, que las bendiciones no van a caer del cielo. Uno tiene que trabajarlas para que Dios se las dé. Uno tiene que sacrificar y dejar morir muchas cosas, como la pereza, como el cansancio y todo lo malo, para que Dios lo recompense. Hoy me siento muy recompensado porque en tan poco tiempo he alcanzado demasiado y todo es de la mano de Dios. Entonces, yo veo esto como un proceso de una nave que va hacia el espacio. En sus primeros momentos va con todo el impulso y cuando sale de órbita y llega un momento donde ya no le cuesta hacer lo que ha estado haciendo. Y eso ha pasado conmigo. Ya no me cuesta el mundo del deporte, no me cuesta la disciplina, no me cuesta levantarme temprano, ya no me está costando y lo hago con mucho amor y esto ya se me ve recompensado. Ahora hago más cosas para el agrado de Dios y para mi vida y se me seguirá viendo recompensado, esto estoy seguro. Entonces ese fue mi testimonio, hermanos. Les mando un abrazo gigante, un saludo a todos y muchas gracias por dejarme compartir mi testimonio. Hasta luego.